¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Pizarro y esta es la práctica número 6 del uso del if. Bueno, esta práctica nos dice que debe de solicitar la cantidad de horas que el empleado ha trabajado y la paga por hora. Si el número de horas ingresado es de 40 o menos, se le paga solamente la tasa que es a por uno, pues. Entonces, voy a ir explicando el código y las instrucciones. Bueno, primero que nada, lo metemos a un try y a un except. Es en caso de que meta un dato que sea incorrecto o que sea una palabra o algo, dice que los datos es incorrecto y aquí no lo pide. Utilice try y except. Bueno, nos dice que primero preguntemos las horas que se ha trabajado y el pago por hora. Entonces, iniciamos con dos variables, que es horas y salidas de tipo flotante, y ingresa las horas trabajadas e ingresa tu salario por hora. Entonces, estas variables de aquí las utilizamos para estos if. Entonces, nos dice el total de horas trabajadas es de tantas horas que fueron ingresadas y el pago por hora es del salario que pusimos acá. Eso simplemente nos imprime los datos. Bueno, primero que nada nos dice, si el número de horas ingresadas es igual o menor a 40, entonces se le va a pagar simplemente lo que es. Entonces su sueldo va a ser igual a las horas trabajadas por el salario, siempre y cuando sea menor a 40 o sea igual a 40. De lo contrario, si es mayor a 40, entonces, pero menor a 55 porque nos dice que después de las 40 horas se les va a pagar al doble, pero hasta las 15 horas. Entonces, que son 55, entonces se le van a pagar las primeras 40 horas de su por el salario que le pagan, más que serían las horas dobles, que ahora sí utilizamos estas variables, que serían las horas que está trabajando menos 40 para obtener las restantes, y se multiplica por el salario que recibe, pero al doble. Y aquí imprimimos, como mencionamos, los datos. Pero si las horas sobrepasan las 55 horas, es decir, nos dice que las primeras 40 se pagan a la tasa normal y las horas excedentes se pagan hasta al doble, siempre y cuando no pase las 15. Una vez pasando las 15 horas, se pagan al triple del valor de la tasa y también se le va a sumar el 15% del valor del total de todas las horas trabajadas por el valor nominal de la tasa que se le paga por hora. Entonces, si es mayor a 55 horas, entonces eh, su sueldo va a ser igual a las 40 horas por el salario más las horas dobles, que es estas de aquí. Las horas dobles serían dobles menos las triples. ah, las horas dobles por dos veces el salario, que es su salario doble, más las horas triples, que vendrían siendo estas de aquí, triples, las horas menos 55, al triple. Y aparte se le va sumando el porcentaje del 15% de todas las horas trabajadas a su tasa de valor nominal de sueldo. Entonces, el porcentaje va a ser a las horas trabajadas por el salario que trabaja por el 15% y le va a dar su sueldo. Ahora, ahora vamos con el ICR, que es lo que nos pide aquí más abajo. A su vez, este empleado debe de pagar impuestos sobre el ICR. Entonces nos dice que si el empleado gana 8,000 pesos o menos, el ICR es del 0%. Si el sueldo es de mayor de 8,000, pero menor o igual a 13,500, es del 10%. Y si el sueldo es de mayor a 13,500, pero menor o igual a 2,500, 25,500, 25,000, perdón, el ICR es del 19%. Y si el sueldo sobrepasa los 25,000 pesos, el ICR es del 22%. Entonces, para esto, cada uno se le va a calcular el ICR. El sueldo sobre el ICR va a ser igual al sueldo por el porcentaje que se le va a dar. Entonces, el sueldo final va a ser el sueldo que ya está recibiendo menos el sueldo del ICR. O sea, se le va a restar eso. Entonces ya se va a obtener el equivalente del ICR. El equivalente del ICR va a ser eso. Y el sueldo final va a ser el sueldo menos el sueldo del ICR. Entonces vamos a checarlo. Y nos dice, ingresa las horas trabajadas. Vamos a suponer que trabajamos las primeras 40 horas y que nos lo pagan a 200 pesos. Bueno, entonces dice el total de horas trabajadas es de 40 y el pago por hora es de 200. El total de horas es 40, tu sueldo es de 8,000 y el equivalente de ICR es 0%. Entonces mi sueldo final es de 8,000 pesos.
Entonces, como vemos, 8,000 pesos es de ICR. 8,000 y el 0% es de ICR. Volvemos a checarlo. Por ejemplo, ahora con, no sé, 15,000. Con 15,000, perdón, ¿cuántas horas trabajadas? 55. Le damos enter o el salario 200 pesos. Y como podemos observar aquí, nos dice total de horas sencillas, es decir, pagadas a lo que es de 40 horas. Y horas al doble son 15. Entonces son 15 y 40 son 55. El sueldo es de 14,000 pesos. Y el equivalente a ICR es de 2,660. Y entonces el sueldo final es 11,340. Como podemos observar, el ICE como es un sueldo de 14,000 pesos, y aquí nos dice que pues, el de 14,000 pesos entra en 13,500 y 25,000, entonces el ICR es el de 19%, que vendría siendo 2,660. Checamos con, con otro caso más. Vamos a suponer que trabajamos 65 horas a 200 pesos. Entonces ya, por ejemplo, nuestro sueldo es de 21,950. El equivalente a ICR es de 4,170.5. Y entonces nuestro sueldo final vendría siendo 17,779.5. Y todo esto lo redondeamos a dos decimales. También aquí nos despliega el total de horas sencillas es 40. El total, las horas y las horas al triple son 10. 10, 15, 25 y 40 son 65. Y eso es todo. Gracias.